Aquí está todo lo que yo puedo decir y me voy hoy. Que es estar acá, es preguntarme qué es lo que necesita ser contado. Y sobre todo, qué es lo que necesita ser contado, porque si no lo es, se queda sin contar. Y eso no estaría bien, que haya algo que se quede sin contar. En la tradición de la facultad, en la tradición del pensamiento, en la tradición de lo grupal en Argentina, que haya algo que se quede sin contar. Entonces, pensando en esta clase, quiero contar algo. Que si lograra contar esto que voy a contar, porque no es seguro que contándolo algo se cuente, ya estaría justificado por mí. Esta podría ser la pregunta de todos los parciales y de todos los trabajos que ustedes tengan que hacer. Voy a contar algo que me pasó el martes. Yo concurrí después de muchas semanas a participar en un espacio en el que participo habitualmente, en un hospital de la provincia de Buenos Aires, con trabajadores y trabajadoras de ese hospital que trabajamos, nos ocupamos, intentamos, sostenemos desde hace muchos años un proceso de desmancomunalización. Y este equipo es un equipo muy numeroso que trabaja acompañando, que tiene, no sé por qué no quiero saber la palabra de trabajo, que es un automatismo, que a veces me parece que no describe lo que quisiera describir, que trata de pensar, acompañar y que sufre y padece junto a quienes viven fuera del hospital después de muchos años y quienes se encuentran en un estado de estupefacción, pasmo, confusión, después de haber estado en el hospital y haber vuelto a vivir en eso que se llama la comunidad. Y se encuentran con que la comunidad es un espacio hostil, inhospitalario, violento, lleno de amenazas, tan difícil de vivir en este momento. ¿Cómo? Este es el gran tema de esta materia, ¿cómo vivir con? Entonces les decía, el martes pasó algo que voy a contar tal como pasó, es muy breve. Dice así: tras las elecciones del domingo, llega la reunión de equipo en el hospital y dice: qué bueno saber que existe un lugar a donde traer los corazones rotos. Eso es todo. No sé por qué algunos se ríen. Creo que esto, bueno, se pueden reír con muchas cosas. Disculpe que me metan las risas de la boca. Es como meterse en los ruidos de la panza cuando hay hambre. El profesor tienes un ser, una existencia que se inmiscuye en todas las cosas del aula. Se siente involucrado con todo, con una sonrisa también. Si la sonrisa es ambigua, no se sabe qué responde, el profesor queda torturado toda la clase pensando qué pasó, qué dije, qué no estuvo previsto. Decía que aquí ocurre todo, ¿no? Tras las elecciones del domingo, llega la reunión de equipo en el hospital y dice: qué bueno que exista un lugar a donde traer los corazones rotos. Y a mí me parece que esto no debería quedarse sin contar, ni en esta clase ni en las siguientes, y sin contar como el aprendizaje que quisiéramos que ustedes se lleven. Esta asignatura se ocupa, piensa, se desvela por saber cómo inventar lugares a donde caer cuando estamos con el corazón roto.
Si dentro de algunos años ustedes tienen que preguntarse qué aprendieron en esta materia, tienen que recordar esto. Esta materia, te guste o no te guste, te sirva hoy, lo entiendas o no, tiene como meta transmitir que se trata de quienes estamos aquí, de inventar cada vez lugares donde quienes tengan el corazón roto, sea lo que sea tener el corazón roto, tengan a dónde ir. Lo cual supone, y esto es lo que no tiene que quedarse sin ser contado, que en la vida en común cada vez hay menos lugares a donde ir. Cuando te sentís en estado de desesperación, de desolación, y no sabes a dónde ir, estás en un problema tremendo. Hay dos títulos que quiero recordar. Uno es de un texto de un cineasta norteamericano, de un director de cine norteamericano, un poco conocido porque no es un director de cine comercial, ni de Netflix, ni de ninguna de esas plataformas. Yo mismo ya no veía las películas de Jonas Mekas. No me tomaría 2 horas para ver esas películas. Sin embargo, tuve una época donde vi las películas de Mekas. Jonas Mekas tiene un libro, es un intelectual que nació en Lituania y que se fue a vivir a los 18 años a Nueva York, sin saber la lengua, sin tener oficio, sin nada. Y reconstruyendo su historia, el director de cine de vanguardia más importante del siglo XX. Cine de vanguardia, quiero decirte, inventó una mirada con la cámara que hasta ese momento nadie había pensado. Jonas Mekas, Jonas Mekas. Y tiene un libro que se llama A ningún lugar a donde ir. A mí me parece que ese título, bueno, está buscando la imagen tremenda, atrás con todas las miradas del pueblo, todas las miradas ahí. Una imagen que me sostenga, porque esa es otra cosa, ¿no? ¿Cómo sostener solo con palabras y relatos una clase hasta ahora? Sin ninguna figurita. Bueno, que no quede sin decir esto, que no hay ningún lugar a donde ir. No me mires así, Pablo. Tan serio. Que no quede sin decir que es una alegría que hoy tengamos un lugar donde estar en común para pensar la vida en común. Que la facultad sea un lugar a donde ir. Es una gran alegría y eso sería algo que habría que sostener en esta bienvenida. Qué bueno que haya un lugar a donde ir. Los miércoles a las 21:30. Hay otro título, el Premio Nobel de Literatura del 77 se llama Boyzin y tiene una novela que se llama En medio de ninguna parte. De nuevo, otra imagen para pensar el problema de los lugares. Ningún lugar a donde ir, en medio de ninguna parte. Creo que ese es uno de los títulos. La novela tampoco la recomendaría, yo no la volvería a leer en estos días. Salvo por una cosa extraordinaria de esa novela. En un momento te das cuenta que quien relata la novela es una mujer. Y no entendés de qué manera Boyzin, no sé si lo pronuncio bien, pudo
esa narrativa. En medio de ninguna parte, me parece que es otra metáfora o otra imagen para pensar el presente. En medio de ninguna parte, porque sería en medio del comienzo y el final. ¿Se entiende? Si estás en el medio es porque hay un principio y un fin. Y entonces hay una distancia desde el comienzo y una distancia hasta el final. En medio de ninguna parte, si querés una imagen de la incertidumbre, y eso que no vivió en Argentina. Pero para quienes estamos aquí, casi es pan comido, estoy pensando. ¿Quién no entiende esa imagen en este aula? ¿Quién creyó que estaba a tal distancia de la meta? Ningún lugar a donde ir, como deberían nosotros, lo buenas imágenes. Qué bueno tener un lugar donde caer cuando tenemos el corazón roto. Qué bueno tener un lugar. A mí me parece que la sabiduría de esta asignatura, y esto es una transferencia de responsabilidad, sería, vuelvo a decirlo, inventar lugares en donde caer con el corazón roto. En donde caer cuando no tenemos a dónde ir. Inventar lugares con no agujeros malorientes donde no entra nadie más. No rincones cerrados y oscuros. Inventar, y hago hincapié en eso, que ustedes digan, ¿por qué inventar? Y porque no sabemos cómo construir un lugar donde estar cuando estamos con el corazón roto. A mí me emocionó el martes ver a esa muchacha llegar y decir, no podía venir, cambié los horarios de las otras actividades que tenía porque qué bueno tener un lugar a donde llegar con el corazón roto. Esta materia es una teoría y técnica de grupos. Quiero advertir una cosa. Esta materia se tendría que llamar de muchas otras maneras también. No sé qué nombre poner de entrada para avisar algo. Esta materia se ocupa de pensar un estar con que no tenga nada que ver con la medicina. Y que no tenga nada que ver con el hispano. Lo que nada que ver, yo me arrepentí. No sé por qué el micrófono, el habla, te vuelve así tan extremista. Les juro que es algo que pasa con esta para todos. Amplifica. Y es más fácil amplificar el extremismo que el temblor. Es más, cuando aparece el temblor, quienes estamos a cargo de las clases tratamos de disimularlo. Voy a retomar con otro tono. Esta materia tiene que decir de entrada que llega dolida por el escenario médico. Llega lastimada por esa escena médica no alojadora. Esa escena donde no sentís que te escuchan. Esa escena donde te vas sin haber entendido bien qué es lo que pasó. Esa escena que te llena de amenazas y de silencios. Esa escena privada del estar con.
se llama en los grupos es la necesidad de inventar una escena para pensar lo que nos pasa con que no sea el ámbito individual y desolado de la distancia anterior. Esta materia no se quiere quedar sin contar eso, que desde hace muchos años hay quienes piensan otros escenarios para pensar lo que nos pasa. Otros en plural, el que sea, el que pinte, el que seamos capaces de inventar. Eso que se llama la clínica, que sería una disponibilidad a estar escuchante del dolor que acontezca en los lugares menos pensados por la medicina y menos pensados por cómo la medicina y su modelo contaminó las prácticas de la psicología. A eso yo llamo ventana clínica. A la posibilidad de abrir una ventana para escuchar el dolor en donde sea. En una plaza, en una esquina, en una escuela, en un pasillo, en un viaje en colectivo, en la esquina de un barrio. En la penumbra de una familia del pueblo. Tal vez en un aula de una escuela secundaria donde compañeras y compañeros no saben qué hacer ante la amenaza de una compañera que mandó un mail a la noche diciendo que se iba a suicidar. Inventar ahí un lugar donde caer con el corazón roto para pensar si es posible. Una palabra, un gesto, un llamado, una suerte, un tiempo para estar ahí. Ventana clínica. Inventar una disponibilidad. Ya me cansé de la palabra inventar. ¿Cómo podríamos decirlo? Tener el deseo de encontrar en medio de ninguna parte un lugar posible para que un corazón roto diga: algo me está pasando. Pero ahí ya cometí algo que quiero evitar. En un texto que les recomiendo leer, que se llama Clínicas Profanas, que está en una revista, ahora lo va a escribir Octavio, que se llama Límata, el título del texto, anoté algo que me traje hoy para repetir. Eso de las ventanas clínicas. Esa es una idea que requiere imaginación. ¿No es? ¿Vieron lo que es una ventana? Que es un lugar donde de pronto te asomás, que puede estar cerrada, de pronto que se abre, te asomás, ¿y qué asoma? No una cabeza, una disponibilidad. En un ambiente cerrado, una ventana es un lugar de pasaje entre un adentro y un afuera. Es la posibilidad de una pregunta. La pregunta, yo las anoté. La gran pregunta es esta: ¿qué te está pasando? Caer en un lugar donde haya posibilidad de que una disponibilidad te pregunte qué te está pasando. Pero no, ¿qué te está pasando? No como provocación, amenaza, desafío a la pelea. A ver, ¿qué te pasa? A ver si la terminás y me decís que te... No. ¿Cuál es el tono de qué te está pasando? Es una disponibilidad a la espera.
Por eso la consigna, si se podría pensar así como consigna, como una representación para que ustedes se lleven cuando en algunos años te preguntes ¿para qué te sirvió cursar esta materia? Donde no se aprende casi nada que no sea esto que estoy diciendo. Inventar un lugar donde caer con el corazón roto. Aunque te parezca a esta altura una estupidez, todo reside en eso. No sé si me parece una estupidez, disculpen, me da miedo que parezca poco. No sé ninguna palabra, corazón roto, ningún término del léxico especializado, un lugar donde caer, un lugar donde ir, nada que nadie haya pensado. Lo único que planteo es que a partir de ahora, si ustedes se suman o hacen en complicidad con nosotros, la pregunta sería cómo crear esos espacios. Primero podés contar qué te está pasando. O me gustaba después decirlo así, podés contar con este lugar cuando no tengas a dónde ir, o cuando te den ganas de hablar, o cuando sientas la necesidad de estar sin decir nada. Esto último me parece lo más importante de la serie. Que puedas contar con este lugar, cuando no tengas a dónde ir, cuando tengas ganas de hablar, o cuando tengas ganas de estar sin que nadie te pregunte nada. ¿Qué aprendieron en esta materia este día de los que siguen? ¿Qué es lo que no queremos dejar que se quede sin contar? Que crear un espacio donde estar y caer supone un lugar donde haya disponibilidad de escuchar, pero también donde haya la disponibilidad de esperar que estés como lo necesites, sin demanda, sin exigencia, sin expectativa, sin tener que anotar para sacar un diagnóstico en el DSM-5, sin para dar cuenta de las supervisiones de que supimos hacer nuestro trabajo, sin tratar de aplicar cualquier cosa aprendida, tener presente que disponibilidad es disponibilidad a escuchar y a estar. No es tan fácil estar. No sabemos estar. ¿Cuántos años creyendo que la práctica de la psicología suponía aplicar un saber para descifrar y solucionar un enigma, un problema o indicar algo? ¿Cuánto tardamos en aprender que se trata de estar y que estar es algo tan difícil? Estar con la palabra viva, con el cuerpo vivo, no como una etiqueta de licenciados y licenciadas que tienen un lenguaje especial y que lo aplican y que toman distancia para demostrar que somos profesionales, que estamos en otro plano. Vaya a saber quién introdujo esa idea de la profesionalización. ¿Cuánto tiempo para pensar esto que estamos transmitiendo? Que se trata de estar cuando no sabemos cómo estar. Porque nadie sabe cómo estar en cercanía de un corazón roto. Nadie sabe cómo estar en cercanía de un silencio atronador. Nadie sabe cómo estar junto a una desesperación que está escapando de un impulso amasador y que llegó ahí como una frontera, una barrera, ante una acción que lo lleva una y otra vez a hacerse mierda.
nadie sabe cómo estar en esa pequeña ventana que se abrió para detener el dolor, que no se detiene. Entonces esto es incómodo. Quien está hablando acá habla con mucha incomodidad. Con la incomodidad de no saber si está pudiendo contar eso que no quiere que se quede sin contar. Con la incomodidad de venir aquí después de tantos años a decir que se trata de enseñar a estar sin saber cómo estar. Parece un juego de palabras. Y con el deseo enorme de invitar a que participen de este gran desafío de inventar un lugar donde estar cómodo. Se necesita que estén de este lado, se necesita que vengan a pensar con nosotros cómo inventar esos lugares. Se necesita que traigan el ánimo para decir, bueno, intentémoslo una vez más de otra manera. Veamos si de esta forma funciona cuando no funcionó de la otra. Veamos si preguntamos o no preguntamos. Veamos si inventamos mientras tanto que nos encontremos a comer algo rico y tal vez mientras comemos alguien suelta la lengua y cuenta algo. O cuando preparamos la comida. Bueno, primer punto de hoy, lo que queda sin contarse, que no quede sin contarse. Esa tiene que ser la pregunta para cada encuentro que tengamos. Lo que no debe quedar sin contarse. Segundo punto, un lugar donde caer. Tercer punto, vieron que finalmente hay como un orden, ¿no? En la presentación hay varios puntos. No creyeron que había un orden, ¿no? ¿Qué anda la verdad? ¿Saben cómo se llama este? Certificaciones de compañía. ¿Saben lo que es un certificado? No nada, así como un lógico. Sí, ¿qué es un certificado? Algo que constata algo. Algo que constata. Lo hace una autoridad, ¿no? ¿Escucharon alguna vez certificado de compañía? Yo lo busqué en Google porque siempre aparece alguien que ya usó la palabra, por suerte no, hasta esta noche no. Certificación, pero ahora bueno, como lo estamos haciendo en voz alta, ustedes poner la nota en los teléfonos, la idea quedó contaminada y el algoritmo va a estar atento a una expresión, a otra expresión de la casta. La casta tiene estas expresiones tremendas. Enseñan cosas inútiles como tener un lugar donde caer. No produce nada, no tiene un peso como crear un lugar donde caer. Y inventa frases herméticas y servibles como certificación de compañía. Voy a leer un pequeño fragmento de una entrevista que le hacen a una escritora argentina que se llama Olga Orozco. ¿Alguien tiene ese nombre? Yo atrás. Casi se terminaba el aula, así me arrancaba. Anoten ese nombre, busquen en los celulares, vayan mirando Olga Orozco. Murió creo que en el 99. Y esa entrevista que está colgada en la página del Malva, que es un museo que tiene un archivo de entrevistas, hay un momento donde le preguntan, no le gustó ya, se fue. Yo siempre me pregunto, ¿por qué se tenía que ir? Porque esto ya
estado desaliento de unos segundos que no sé lo que me cuesta levantar de la base. Y yo lo conozco. Nunca más voy a pensar la verdad. No, por ahí llega, lo conozco y yo lo sabía. Jetta es otra cosa. Bueno, es un chiste, es un modo. ¿Buscaron algo de lo que conozco? No, dentro de la escritura argentina, la poética argentina, no, es uno de los hombres mayores. Busquen un poema cualquiera para por ahí sentir de qué se está tratando. Acuérdense dentro de unos años. En la primera clase del grupo se dio como bibliografía una autora, una poeta desconocida en la facultad que se llamaba Olga Orozco y que provocó que se vayan a la primera clase. Pero hablaba de otra escritora que se llamaba, no sé qué está poniendo Octavio ahí, Alejandra Pizarnik. Ahí sí. Ahí la conocés. Bueno, bueno, a mí me parece, bueno, yo ya lo dije muchas veces, yo siempre hago el mismo chiste, que esta facultad nos tendría que dejar que lo organicemos nosotros y enseñaríamos a Alejandra Pizarnik 1, Alejandra Pizarnik 2, Alejandra Pizarnik 3, o nos olvidaríamos de todo lo que les juro que no haría falta. Ahí ya se van dos. Bueno, gracias por el comentario. No hay algo más extraordinario que te mientan bien. No nombré más poeta. Me dicen que no nombré más porque la obra se va a quedar así. Bueno. ¿Qué decimos? Encontraste el fragmento. ¿Y cómo sabías que iba a hablar de ese fragmento? Porque acabo de decir de Pizarnik, que era Orozco la Solani. Bueno, lo leo de ahí. Le preguntan en un momento, acuérdense que vamos a hablar de certificaciones de compañía. Le preguntan a Olga Orozco, Pizarnik ya había muerto, Pizarnik muere en el 79. O sea, 20 años antes que Olga Orozco. Le preguntan, ¿qué puede decirnos de Alejandra Pizarnik? Esa pregunta es una pregunta clave. Yo creo que a Orozco le debe molestar esa pregunta. Porque es como que, bueno, muy bien, Orozco, sos Olga Orozco, qué sé yo, pero ¿qué me puede decir de Pizarnik? Me consta que hinchaba, y entonces dice, la conocí mucho. Yo tendría 34 años y ella 17 o 18. ¿Imaginan la escena? La conocí en un bar que se llamaba, miren qué nombre el bar, ¿no? ¿Cómo me gustaría que exista ese bar? La Fantasma. Qué lindo nombre para tener un lugar donde caer. Escúchenme, si nos va mal con la psicología, se me ocurrió que hacemos una vaquita. En lugar de tener un bar que se llame psicosis, tópica de tabú, todas esas palabras de castración y el prevenir de no sé qué, la Fantasma. ¿No les parece que sería bárbaro? Y le promocionamos por un lugar donde caer y estamos ahí haciendo una acogida amorosa a quienes nos tienen a donde. Bueno, después hacen la clase es una excusa para conseguir personas. No, la casta se la trae. La casta viene a hacer negocios a la facultad. Que consta. Pero finalmente, si no somos microemprendedores, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿A trabajar en lo público? ¿A ir a los hospitales? ¿A pensar
pensar en trabajos comunitarios, a dedicarnos a esas cosas. No, hagamos un emprendimiento. Justifiquemos el estar aquí. Bueno, retomo el La conocí mucho. Yo tendría 34 años, ella 17 o 18. La conocí en un bar que se llamaba La Fantasma. Se acercó y me preguntó si yo era yo. Olga ya lo conocía, una escritora que había publicado. Ella y Silvina Ocampo eran como las poetas más conocidas de esa generación. Y Alejandra era una jovencita que ahora la describe con cierta malicia. Para ver, esto me introdujo. Hubo mucha malicia con Alejandra. Y van a ver que hay una malicia en esta descripción. Me dio unos poemas que tenía que correspondían al primer libro que publicó después. Ese libro lo hizo desaparecer porque no quedó conforme. No quedó conforme. Se lo pidió a todas las personas a las que se lo había dado. Alejandra era una escritora que nunca estaba conforme. Bueno, como alguien que escribe nunca está conforme con lo que escribe. No, es porque es ponerla así. De hecho, hasta tal punto tenía esa inconformidad con lo que escribía. Puedo contar un montón de secretos de Alejandra. Sí. Bueno, yo tengo un libro que se llama Alejandra Pizarnik, maestra del psicoanálisis. Y con eso les digo todo. Para mí, por eso decía, se puede usar esta materia leyendo Alejandra Pizarnik. Y la llamé maestra porque en Alejandra Pizarnik nos encontramos el primer diario en lengua castellana escrito por una mujer de su experiencia en un análisis. Es un documento extraordinario. Cuenta su experiencia analítica con dos analistas de la época, y uno es Enrique Pillón Rivera. Y eso siempre me conmovió en esta obra. Hace muchos años leímos un poema de Alejandra Pizarnik en el aula, y eso motivó el libro, que se llama Sala de Psicopatología. Busquen ese poema, donde ella cuenta, entre otras cosas, cómo era una sala de psicopatología donde estuvo internada en el Hospital Pirovano. ¿Conocen el Hospital Pirovano? Sí. Hablaba de la inconformidad, de hecho, esa es la palabra que corresponde a una sensibilidad a una sensibilidad. Si estás en contacto con lo que te pasa y lo que pasa, si salís un poco de ese lugar defensivo en el que vivimos, de insensibilidad controlada, de blindaje parcial para que no nos toque lo que pasa. Si salís de eso, un estado de sensibilidad es un estado de inconformidad. Y Alejandra Pizarnik, yo les decía, tenía un montón de astucias, incluso buscaba la incomodidad. No solo, ¿cómo no se iba a sentir incómoda con su escritura? Porque su sentimiento era que nunca alcanzaba a decir aquello que quería decir, por eso escribía y escribía y escribía. Porque se encontraba con el fracaso de decir. Esa es una experiencia analítica tremenda. Es decir, encontrarte después de la sesión igual y tremenda del profesor. A mí me pasa eso, termina la clase y siento qué desastre. No fue posible decir, hubo algo que no se llegó a decir. Que tiene con la ilusión de que sea dicho, de que haya un encuentro entre quienes estamos aquí, que sea una gran alegría por encontrarnos en una
idea que nos permita disfrutar por un instante del estar ahí. Y la sensación es que te vas y te ocurrió eso. Y lo mismo pasa después de la sesión de análisis. Te vas con la sensación de que no llegaste. Pero hay una fórmula mágica al final que, bueno, seguimos con esto la próxima. Y bueno, te vas con la próxima. Y así la próxima, hasta que un día termina con la sensación de, bueno, esto no va a ser posible. Alejandra, me acuerdo una cosa que me había conmovido. Cuando no estaba conforme con su escritura, ¿saben qué hacía? Escribía con la mano con la que ella no era, ella escribía con la derecha, y entonces se ponía a escribir poemas con la mano izquierda, con la esperanza que entre la idea, la mano, la torpeza, surgiera algo inesperado. ¿No me parece extraordinario? Bueno, sigo con Olga Orozco. Todo esto porque no me gusta un poco alguna cosa. Me dio unos poemas que tenía que correspondían al primer libro que publicó después. Ese libro lo hizo desaparecer porque no quedó conforme. Se lo pidió a todas las personas a las que se lo había dado. Es lo mismo que yo les diga ahora, bueno, escúchenme, denme la memoria de esta clase, para mí no es suficiente. Borren todo esto y váyanse como si no hubiera pasado nada. Porque no te lleves insuficiencia. Eso es extraordinario. No te lleves insuficiencia. ¿Y qué te vas a llevar? ¿Insuficiencia? ¿Me parece hacerlo venir aquí, hacerla venir aquí para hacer un alarme de insuficiencia? ¿No es muy miserable eso hasta ahora? Se van a llevar insuficiencia. ¿Qué aprendieron en esta materia? Que trabajar en clínica es bancarse la insuficiencia de saber. Alejandra era muy especial, claro, muy especial. Alejandra vivía como en un mundo alejandrino, como decía ella. Vivía en un jardín alejandrino. Y el jardín que quienes estamos aquí nos gustaría vivir. Esa es una palabra muy bella. El deseo de salir al jardín. Eso que yo llamo el lugar a donde ir, ella lo pensaba como el jardín. Era muy especial. En una reunión trataba de ser el centro, brillante, conversador, alegre, pero cuando se quedaba con las personas con las que tenía mucha confianza, se desmoronaba. Yo no lo hubiera contado, si hubiera sido una amiga. Era sumamente angustiada, agónica, casi por naturaleza. Bueno, ahí la introducción. Lo que quiero contar como extraordinario es ese momento de complicidad que hay entre Olga y Alejandra y lo que le pide a Alejandra y cómo se lo da. Con qué generosidad lo logró. En toda relación de amistad hay mucha miseria, eso ya sabemos, ¿no? ¿Sí o no? Díganme, sí. Hay momentos de una miserables, llenos de egoísmo, de malicia, de envidias, pero de pronto, si hay un momento luminoso de complicidad y confabulación alegre, eso es extraordinario e inolvidable. Y esto es lo que yo quiero contar. No hubiera contado todo lo que quedó ahí, se los hubiera. Como uno monta y se saca lo que no le gusta, no le hubiera sacado eso, para contar solo esto. A mí me pedía certificados cuando se sentía mal. Me llamaba por teléfono a cualquier hora. Entonces yo le daba certificados que decían, por ejemplo, yo, gran civila del reino, certifico que a Alejandra Pizarnik no se le
cruzará ninguna mala sombra, ningún pájaro negro se posará sobre su hombro. A su paso se abrirán los caminos luminosos, etc. Le duraban unos días y después me decía, bueno, ya se me gastó, hacedme otro. A esto es lo que quise llamar, y que sonaba raro, certificaciones de compañía. No tiene que quedarse sin contar en el aula, no tienen que irse de la facultad sin escuchar el relato de que es posible inventar certificados de compañía. Ustedes saben que con esta estructura hace muchos años, con este procedimiento, inventamos certificados de compañía a personas que se iban del hospital, no firmados, no llegábamos a tanto como yo, Reina Sibila. Sibila es una, para Alejandra Pizarrín no era cualquier palabra. Sibila era una sabia profetizadora. Sibila era una vidente. En la mitología griega y romana, Sibila es una mujer que ve más allá. Sibila es una mujer indómita. Sibila es una mujer llena de deseos de autonomía e independencia. Sibila es una voz autorizada para Alejandra Pizarrín. Y entonces oigo a los jóvenes que ponen, yo, la reina Sibila, certifico que Alejandra Pizarrín no la van a asediar fantasmas de la noche. Yo, la reina Sibila, ¿cómo me gustaría ser una reina Sibila? Pero hay reina Sibila. Si hay alguien que te mira como reina Sibila, ¿se siente? Nadie se autoproclama reina Sibila. ¿Cómo llaman a esto tan interesante en la facultad con una palabra sin vida? Como todas las palabras que usamos acá. ¿Cómo se llama esto en la facultad? Como una etiqueta vaciada, cadavérica del lenguaje cotidiano de la facultad. Ya la habrán escuchado. No la recuerdan, mejor si la han olvidado, pero la van a escuchar una y miles de veces. ¿Cómo se llama eso? Decía tranquilamente. Transferencia. Quienes hacen más una posición culta y psicoanalítica lo llaman transferencia. Quienes están en una psicología tan... nombre así, la reina Sibila. Perdón, estoy encantada con la clase, pero me cierra el chao. No es excusa. Una mentira. Aunque sí, hacía falta que te digan, no es una excusa. Yo ya estaba convencido que estaba encantado. No hay una visión que podía ser una excusa. Yo creo que ya hay gente que no se va para no pasar. ¿Cuántas malicias tiene un profesor? Es tremendo. ¿Está hablando de la reina Sibila? Les decía que en el hospital nosotros hicimos interpretaciones así. Por medio de la presente nota, en un talonario con el logo del hospital, certificamos que fulano de tal, que se está yendo a vivir a una casa en el barrio de Luján, quiere guardar su cama acá por las dudas. ¿Vos podés creer que durante años esa persona tenía en la billetera rodeada en pequeños cuadraditos su certificación? El certificado de que por las dudas quedaba en lugar donde caer si la noche arreciaba
y la compañía dolida. O algunas veces nos encontramos escribiendo: certificamos por medio de la presente que no sabemos qué hacer con tu desesperación, pero contá con que nos seguiremos reuniendo para pensar si se nos ocurre algo más para acompañarnos. Bueno, me parece que terminamos acá. ¿Qué era eso? La idea de la certificación de compañía, fíjense, yo digo inventar espacios donde caer, donde estar cómodo, inventar formas, y de pronto te encontrás que esas cosas ocurren. Y entonces decís, qué buena idea, ¿por qué no lo transformamos en una intervención? A mí me parece que esta asignatura, si sale del modelo médico, si sale de ese escenario, modelo médico ya no me gusta. ¿Se imaginan el escenario del consultorio médico? Tiene una coreografía ese escenario. Bueno, diga lo que va, no mirar mucho los ojos, llenar protocolo, a ver qué lo traigo acá, ocuparte de tu especialidad, si tienes alguna especialidad, y a ver, escribir en un recetario de estudios para que vengan la próxima vez. No te tocaron, no se acercaron demasiado, apenas a ver si se registraron como hace llevanos. Ese ámbito cerrado, en una especie de intimidad donde no hay nadie que funcione como testigo. A veces pedís que alguien te acompañe porque sentís que no sabes escuchar ese lenguaje. O porque el lenguaje es hermético, o porque el miedo que te da a escuchar no te permite escuchar. Ese escenario no es el único para pensar la clínica, no es el único para pensar la disponibilidad escuchante. Para mí la relación que tiene esta idea de ventana clínica para salir de la escenografía, escenario médico, aún cuando sean los psicólogos y psicólogas los que ofician ahí de profesionales, porque en ese escenario, vean que en los hospitales se reproduce ese escenario. Para mí el modelo es el que hubo en las expresiones artísticas durante el siglo XX. Cuando salen de los museos y las galerías y el arte empieza a estar en las calles y se crea y se inventa otro tipo de estética, otro tipo de intervenciones artísticas, otro tipo de belleza, otro tipo de estar con una imagen fuera de esos lugares, de esas escenografías cerradas de los museos y las galerías. El arte en la vida. Aprendemos más. Para mí la intervención de la certificación de compañía es una intervención estética y poética. Es poética. Olga le describe la certificación con el lenguaje de la poesía. Y tiene eficacia ese lenguaje. Porque Alejandra cree en la palabra dada con belleza. La lidia una palabra, saber que hay
hay una posibilidad de una palabra bella, dedicada. Sabe que es una ficción, es Alejandra Pizarnik, escribe esas cosas, regala eso en sus poemas, sabe que es una ficción. Pero ¿por qué privarse de eso que se llama confabulación clínica? Fabular con, este es el cuarto punto de vista. Confabulación. No como conspiración para hacer un daño, o para tomar el poder, o para joder a alguien. Confabular, literalmente, fabular con. La psiquiatría es hacer cosas tremendas con esa palabra, busquen confabulación. Confabulación es una especie de estado delirante producido por un efecto neurológico que hace que vos te imagines que ocurrió algo que no ocurrió. Dicen cosas tremendas de la confabulación. La rescato esa palabra. La saco del pulpo cadavérico de los lenguajes técnicos. La traigo aquí a la aula, le digo que confabular es crear un certificado de compañía. Es creer en una fábula en común. Esta clase es una invitación a una fábula, a una ficción. ¿Qué es una ficción? Es un relato de la imaginación. Imaginemos que acá estamos para imaginar e inventar espacios en donde caer. Salgamos de la lógica profesionalista y pensemos en inventar espacios para estar con. Participemos de ese entusiasmo, de ese deseo, de ese sueño, de que de aquí podamos ofrecer lugares de compañía. Que podamos inspirarnos en Olga Orozco y Alejandra Pizarnik para pensar esos lugares. Yo les cuento que lo hicimos, con pequeñas modificaciones. Último punto de hoy. Crear un espacio donde poder caer con el corazón roto. Algunas condiciones para que nos vayamos pensando sobre qué no tiene que faltar en ese espacio. No es fácil crear un espacio donde puedas caer con el corazón roto, porque si caes con el corazón roto y ese espacio te lo rompe más, ¿qué queda después? Si caes con el corazón roto y ese espacio es un espacio donde sospechan de vayas a saber por qué caíste así, en qué te equivocaste, qué no supiste, qué no pudiste. Si además de padecer, te sentís sospechada de no hacer las cosas bien, ¿qué te queda? ¿No? Bueno. No tienen una fórmula para saber cómo alojar corazones rotos. Nos dirán que acá está, para eso mejor que le dejemos esto a los cardiolos, que saben más que esta paparuchada que estamos diciendo en clase. Un cardiólogo sabe qué hacer con un corazón roto. En cambio, se pasaron 1 hora y media perdiendo el tiempo sin salir con nada práctico. Bueno, condiciones para alojar corazones rotos. Ahora ya nos. Tiene que tener mucha complicidad. Primero, un espacio de delicadeza. ¿Qué es un
espacio de delicadeza. Bueno, eso arreglártelas. Un espacio donde haya lugar para la ternura. O sea, un espacio no duro, no rígido, no áspero. Un espacio de suavidad. Un espacio donde haya lugar y oportunidad para una común debilidad. Una común debilidad. Un espacio donde no te demanden fortaleza. Tienes que ser fuerte. Cuando buscas un lugar donde caer con el corazón roto, necesitas un espacio donde la debilidad sea alojada como debilidad, por otra debilidad y no por una pseudo fortaleza profesional. Nosotros está chido. Algunas sensibilidades que habitamos esta facultad, no sé cuántas, algunas, habitamos los espacios clínicos con insuficiencia y debilidad, porque aprendimos en la facultad durante tantos años. Nosotros cursamos, ustedes cursan la materia de coordinación, nosotros la cursamos todos los años, no la terminamos de aprobar nunca. Entonces aprendemos una y otra vez que habitamos esos espacios con insuficiencia, con debilidad, con no saber, pero un no saber alegre que sin embargo se las arregla para seguir deseando. No hablamos de deseo, deseando estar ahí. Deseando estar ahí, aunque no sepa cómo estar ahí. Entonces, vamos a terminar por hoy. Esta clase es como ese ladrido que se escuchaba recién. Un ladrido inútil. Escucha. Son efectos especiales que creamos al final de la clase. Ese ladrido inútil, cerrado, inentendible, molesto para el vecindario, plantea que no tenemos que dejar de contar, que no tiene que quedarse sin contar, que se trata de crear un espacio para poder caer con el corazón roto, que se trata de crear un espacio para fabular con una salida aún cuando no se sepa, que se trata de espacios para crear certificaciones de compañía, que se trata de espacios que sean capaces de la suavidad, de la ternura, de la debilidad, de la gentileza, de la cortesía, de la espera, de la invitación a que si no pudimos hoy, tal vez la próxima vez podamos. Y si no la próxima, una clínica que se abre camino al porvenir, deseando que haya siempre una próxima vez. Que esto no quede sin ser dicho
Buenas noches. Buenas noches.